resumen de agujeros o forámenes en la cabeza equina y canina. Aplica en humanos y en otras especies. Bueno, si vamos en orden de rostral a caudal, vamos a encontrar lo siguiente. Aquí arriba, agujero del canal incisivo, agujero superior del canal incisivo. Vamos abajo, agujero inferior del canal incisivo. Fíjense que entre ambos se formó un canal por el que pasan las ramas nerviosas del órgano vomeronasal o de Jacobson. Han visto que muchos animales levantan el labio para percibir feromonas. Así de que aquí los animales, incluso nosotros tenemos un poquito de eso, unas ramas nerviosas para percibir aromas. Sigamos avanzando. Notamos entonces acá en esta vista ventrodorsal de esta cabeza la presencia de alvéolos dentarios. El alvéolo dentario recibirá el nombre del diente que se aloja en ese lugar, ¿no es cierto? Sabemos el número 3 es clave en la fórmula dentaria del caballo. Si nos vamos por una rama de la arcada dentaria superior o inferior, no importa, vamos a encontrar en una de esas ramas, lo mismo en la otra, 3 incisivos. Entonces habrá alvéolo dentario del primer incisivo, alvéolo dentario del segundo incisivo y del tercer incisivo. En día de examen, pues si señalo en un diente, tienen que decir el nombre del diente. Pero si señalo en un agujero, pues tienen que decir el nombre de ese alvéolo respectivo. Lo mismo acá pues será del canino. Aquí vemos que era un macho bastante joven. Hasta ahora estaban saliendo los dientes. Además, la juventud se nota cuando resaltan tan fácil las suturas. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se llaman las articulaciones que no se mueven? Sinartrosis. Sinartrosis. Bueno, entonces aquí vemos la cantidad de sinartrosis tan evidentes en estas cabezas. Ven que son animales muy jóvenes. Acá notamos que ya se han borrado las suturas. Vemos que ya es un animal mucho más viejo. Bueno, esto se ve en radiografía también. Así de que en una radiografía usted ya puede saber, este es un paciente joven, un humano viejo, o un caballo, lo que sea. Sigamos avanzando. Acá vienen un par de paletas óseas, unas palas óseas muy largas, ¿no es cierto? Pertenecen al hueso premaxilar o hueso incisivo, que es este. Y como las parten los estudiantes, pues me toca usar al menos las del perro, que les cuesta más trabajo romperlas, ¿no? Fíjense entonces que esas apófisis palatinas del premaxilar dejan a los lados unas aberturas, y esas se llaman cisuras del premaxilar. Cisura se escribe con C. Aquí vemos nuevamente alvéolos dentarios de los dientes respectivos. Recuerden que hay 4 premolares y 2 molares en un perro. Bueno, sigamos avanzando. Vemos nuevamente los alvéolos dentarios de premolares, 3 premolares y 3 molares. Sabrán que en día de examen una cosa es señalar una cavidad y otra cosa es señalar un diente. Avanzamos. Notamos el paladar duro, está formado por 2 huesos. Este enorme hueso que tenemos siempre en la parte baja de los ojos y llega hasta los labios, ¿no es cierto? Es el hueso maxilar y todo esto. Y acá vendrá una sutura, ya se borró, fíjense que por ahí incluso le hicieron una rayita, vendrá la porción horizontal del palatino. Entonces vemos cómo el paladar duro está formado en humanos y en animales por la unión de 3 accidentes óseos. En anatomía, accidente óseo es un cambio de forma en un hueso, pero no es que se haya accidentado. Entonces vemos que el paladar duro, siendo todo esto, en humanos y en animales, está formado rostralmente por las apófisis palatinas del hueso premaxilar. Avanzamos a la parte más grande de ese paladar duro, formado por esto, no sé por qué lo llamaron así, pero lo llamaron apófisis palatinas del hueso maxilar.
¿Por qué digo, por qué llamaron apófisis? Porque las apófisis son puntas, y esto no me parece una punta de hueso, ¿no es cierto? Pero bueno, así lo llamaron, nos toca aceptarlo. Llegamos a esta parte curva, que está formada por la porción horizontal del hueso palatino, y ven cómo ella se incurva y forma estas paredes a los lados de las coanas. Esta abertura atrás en las coanas está en todas las cabezas de cualquier especie que respire aire. Entonces, coanas o narices posteriores, y es la porción perpendicular del palatino. Dejamos entonces en el camino esto, miren: foramen palatino mayor o foramen palatino anterior. Noten que en perro pueden aparecer varios. Entonces, entre esos varios, ¿cuál será? Bueno, cojan el más grande. Y a los más pequeñitos les pueden decir palatinos menores. Noten que si sondeamos, ¿no es cierto?, al foramen palatino mayor, voy a salir, aquí está trabado, está tapado. Vamos a ver si acá, ahí salimos a otro foramen, que será el foramen palatino posterior. Así se formó otro canal, el canal palatino. Vean que estamos formando canales al unir dos o más agujeros. Bueno, las coanas cuentan como agujero, ¿no? Estas son las coanas y siempre van divididas por el hueso Vomer en coana derecha y coana izquierda. Bueno, sigamos avanzando hacia atrás. Vámonos primero por arriba. Vemos entonces sobre el globo ocular, sobre la órbita ocular, la apófisis supraorbitaria. Y esa le dio nombre entonces al foramen supraorbitario, ¿cierto? Le dio nombre, ahí está, foramen supraorbitario. Y vimos en la primera clase que hay especies que no tienen foramen supraorbitario. Ustedes tienen acceso a cabezas de porcinos, de ovinos, caprinos, hay esqueletos afuera en los corredores, etc. Comparen. Y van a notar entonces que el foramen supraorbitario no está en perros, no está en gatos, ¿no es cierto? Pero sí está en las vacas. Mire qué gigante en una vaca. Está en los porcinos también. Vimos que los cocodrilos también los tienen enormes, ¿no es cierto? Les mostré esa cabeza, ¿no? ¿Cómo que no? No vinieron a la clase, les voy a poner falla. Sigamos más bien. Vemos acá, si esto es el foramen supraorbitario, esto es foramen infraorbitario. Eso ya nos está facilitando muchas cosas en nuestro estudio, porque cuando veamos en el siguiente tema vasos sanguíneos, nervios y otras estructuras, generalmente reciben el nombre del agujero por donde ellas pasan. Así de que ya podemos imaginar que hay un nervio infraorbitario, un nervio supraorbitario, etcétera, etcétera. Otro foramen siempre tiende a pasar desapercibido por ser tan evidente es la órbita ocular. Así de que fíjense que aquí ya puedo hacer tantas preguntas. De estos agujeros que he mencionado, ¿cuáles pertenecen al cráneo? ¿Cuáles pertenecen a la cara? ¿Qué más preguntas puedo hacer? Bueno, órbita ocular, ¿qué huesos la forman? Esa puede ser una pregunta. Otra pregunta que puedo hacer de esa órbita ocular es ¿qué accidentes óseos la conforman? Entonces, fíjense, ya conocimos estas apófisis en la primera clase. Ahorita voy a hacer un resumen de apófisis, pero vamos a dedicarnos en este momento a agujeros. Sigamos avanzando hacia atrás. Vemos que humanos y animales siempre presentamos este enorme espacio, ¿no es cierto?, que se oculta bajo el arco cigomático. Este enorme espacio se llama fosa del temporal. El espacio, entre más grande sea, esa fosa de temporal, entre más espaciosa sea, indica mayor capacidad de mordida. Eso me muestra entonces que un perro, comparativamente con su tamaño al de un caballo, tiene mejor mordida que un caballo. Sin embargo, nunca se dejen morder de un caballo, porque un caballo les puede arrancar una costilla con una mordida. Bueno, entonces avanzamos y llegamos a otro agujero muy conocido, que es el agujero magno. Igual, ¿qué lo limita? Bueno,
lo limitan los cóndilos del hueso occipital. ¿A qué hueso pertenece? Al hueso occipital. ¿En qué región del esqueleto está? Cráneo. No me van a decir cabeza. Cráneo, porque esto es cráneo. Recuerden que trazamos siempre aquí un plano, ¿no es cierto?, anatómico frontal que divide una mitad dorsal y otra ventral. Y así ya sé que esto es cráneo y el resto es cara. Que doctor, que veo que acá el caballo tiene mucho hueso frontal en la cara. ¿Por qué no pertenece a la cara? Porque usamos como referente la anatomía humana. Así de que nuestras cejas me indican que el frontal pertenece al cráneo y así será el caballo. Sigamos avanzando. Vámonos ahora por abajo. Habíamos quedado aquí en las coanas. Entonces, atrás de ellas vemos que aparece el conocidísimo hueso esfenoides, que en el caballo es clásica su forma de murciélago. Aquí ven el cuerpo del murciélago y sus enormes alas. Las alas del esfenoides en todas las especies ven que están perforadas. Son los agujeros alares. Ahora notemos qué va a pasar si yo sondeo ese agujero alar. Noto que entonces se formó un canal alar. Significa eso entonces que por donde entré, aquí, es el agujero alar posterior, y a donde salí, mire, allá estoy saliendo, adelante, es el agujero alar anterior. Hay algo muy curioso ahí. Este agujero alar anterior también se recibe otro nombre. Ya les voy a mostrar cuál. Mientras tanto, veamos lo siguiente. Volvamos acá a la órbita ocular y vemos que justo en el hueso lagrimal, esta es una apófisis lagrimal, justo ahí en ese sitio, humanos y animales, tenemos esto. Una abertura por donde va un canal idéntico a esa mina que coloqué ahí, ¿no es cierto? Y se le llama conducto nasolagrimal, pero ese agujero se llama fosa del saco lagrimal. El conducto nasolagrimal que va por dicha fosa del saco lagrimal recorre todo ese conducto acá hasta terminar lo más rostralmente posible dentro de la nariz. Nuestros ojos siempre están permanentemente lubricados por lágrimas. Y el conducto nasolagrimal está evacuando los sobrantes de lágrimas para que no se derramen y no estemos llorando, es decir, con epífora durante todo el día. Entonces los sobrantes de lágrimas siempre van hasta la nariz. Eso explica por qué cuando lloramos, pues también la nariz se nos llena de contenido. Bueno, fosa del saco lagrimal. Estas son rupturas que hacen los estudiantes. Bajemos y encontramos acá esta zona redonda, gruesa, dura, y se le llama tuberosidad maxilar. En el perro, esa tuberosidad maxilar, fíjense que prácticamente es inaparente, forma es como una rampa. A lo que quiero llegar es que justo bajo ese sitio hay una depresión en forma de embudo y se le llama la fosa, empieza con P de papá, fosa pterigopalatina. En la fosa pterigopalatina, en humanos y animales existen 3 agujeros, 3. Aprendámoslos primero antes de verlos. Maxilar, esfenopalatino y palatino posterior. 3 agujeros. Ahora busquémoslos. Es muy fácil. Si no han roto esa fosa pterigopalatina, pongan pausa porque aquí está rota. Ah, mira, aquí estaba, creí que me iba a tocar ir a buscar en la osteoteca. Aquí vemos esta fosa pterigopalatina, aún no la han roto y espero no lo hagan. Voy a mostrar primero allá y después allá. Vemos acá que hay 3 agujeros. Uno enorme en la mitad. A ver si lo logro sondear aquí, miren. Agujero maxilar. Ahora vemos arriba de él otro agujero y se llama el agujero esfenopalatino. Llevo maxilar, esfenopalatino y ahora llegamos al que ya conocíamos al sondear acá el palatino mayor. Mire, llego al otro
hice el agujero palatino posterior. 3 agujeros, maxilar, esfenopalatino y palatino posterior. Vemos entonces, ahí, hacemos esta misma cabeza ya que está tan bonita para esos agujeros. Vemos que aquí se forma un borde de hueso, cortante, incluso si no tienen cuidado pueden cortarse, ¿sí? Ese borde de hueso se llama cresta pterigoidea, cresta pterigoidea, ¿sí? Es muy filosa. Y notemos que en el perro no es una cresta pterigoidea, es un tubérculo pterigoideo muy redondito. Pero lo importante es que esa cresta pterigoidea, bueno, si quieren llamémosla así en perro también, no hay problema, ella oculta a 4 agujeros que en orden de arriba hacia abajo, de dorsal a ventral, aprendámonos primero los nombres. Son 4 cosas, siempre divididas en 2. Entonces, etmoidal óptico, orbitario redondo. Esos son los 4 agujeros bajo la cresta pterigoidea. Etmoidal óptico, orbitario redondo. Empecemos entonces con el agujero etmoidal. Aquí lo vemos, ven que es pequeñito. Lo muestro acá, agujero etmoidal, ven que es pequeñito, lo muestro allá. Etmoidal. Ahora sí, bajo, antes de llevarme la cabeza, miren que bajo él hay otro agujero redondito que abría casi un lápiz. Es el agujero óptico. Debajo de esa aguja hay un agujero redondito y es el agujero óptico. Por ahí va el nervio óptico que se originó en la retina, ¿no es cierto? Y va hacia el encéfalo. Entonces ya llevamos el etmoidal óptico. ¿Qué me falta? Orbitario y redondo. Entonces ahora observan ahí que abajo hay un espacio alargado y tiende a formar 2 agujeros separados. Este espacio alargado que ven aquí abajo, a ver si logro entrar por aquí. Bueno, mejor entremos por acá si no me complico. Este espacio acá lleva orbitario y finalmente abajo redondo. Y noten qué pasa con el redondo. Miren, lo voy a sondear. Empujo y ¿a dónde salí? Al agujero alar, me queda más fácil así, al agujero alar posterior. Por eso entonces el agujero alar anterior, que es por donde quiero entrar, ¿no es cierto?, también lo puedo llamar agujero redondo. Vea que coincide. Entonces repetimos, etmoidal óptico, orbitario, y estoy ahí metido con el verde en redondo, o alar anterior. Muestro acá. Entonces ven donde está la aguja, es el etmoidal, pero sobrante. Ese no es constante. Ese hay muchas cabezas que no lo tienen, la mayoría no tienen este agujero sobrante. Ese agujero que sobró ahí y está sobre la cresta pterigoidea, ese agujero se llama pequeño etmoidal o etmoidal pequeño. Y pueden escribir entre paréntesis, es inconstante, no siempre lo van a encontrar. Bien. En el perro es la misma situación. Entonces miren qué ocurre acá. Obviamente pues se ve más chiquito todo. Empezamos con el pequeño agujerito etmoidal. Miren qué minúsculo, parece un poro. Etmoidal. Y fíjense que bajo él, en fila hacia abajo, viene óptico, orbitario y redondo. ¿Sí? Lo mismo acá. Entonces ahí entré al agujero etmoidal y vean hacia abajo en fila 4 agujeros. Óptico, orbitario y redondo o alar anterior. ¿Sí? Bueno, recuerden que en YouTube hay una cantidad de docentes de diversas universidades del mundo explicando todo esto en detalle y a todo color. Así de que esos videos, como están en YouTube, quiere decir que ese docente autoriza a que sean utilizados, ¿no es cierto? Y ponen video realizado por el doctor tal de la universidad tal. Y eso sirve. Pinterest también tiene cantidad de imágenes muy bonitas con todos los nombres. ¿Y qué libro recomendé para estudiar este tema?
La Popesco. El Atlas de Popesco. Bueno, ahora, a ver si son tan machos. ¿Cómo se llamaban los 3 agujeros de la fosa pterigopalatina? Esos son los que están bajo la cresta pterigoidea, pero acá, en la fosa pterigopalatina, y maxilar, esfenopalatino y palatino posterior. ¿Okay? Vean cómo se vieron en caballo. El maxilar en la mitad y enorme, el esfenopalatino arriba y el palatino posterior abajo. Pero ¿qué pasa en perro? En el perro son los mismos, pero vea cómo se reparten de manera muy distinta. Ahí salgo al agujero maxilar, que saben que es el más grande de los agujeros que ven ahí. Maxilar, vean que es enorme. ¿Cómo llegué al agujero maxilar en el perro? Entrando por el agujero infraorbitario. Bueno, ahora, ¿dónde quedó el esfenopalatino y el palatino posterior? No sé si notan, voy a pasar acá primero. Ven 2 agujeros ahí juntos, separados por una laminita de hueso. El que está arriba es el esfenopalatino y el que está abajo es el palatino posterior. Entonces, maxilar, esfenopalatino y palatino posterior. Y acá lo mismo. Fosa pterigopalatina, sabemos que el agujero está completa ahora para que se distingan bien las cosas. Humanos y animales presentamos acá, limitando entre el hueso esfenoides y el hueso temporal y el occipital a una abertura gigante, y por su apariencia se ha llamado agujero rasgado. Noten que en el caballo el agujero rasgado inicia con una abertura muy ancha y hacia atrás de la bulla timpánica se va adelgazando. Por eso podemos hablar de un foramen rasgado anterior que es muy ancho y nos vamos atrás a un foramen rasgado posterior que es muy estrecho. Vamos a perro. Notamos en el perro entonces que el foramen rasgado tiene una apariencia diferente. Vemos que inicia acá abierto con el foramen rasgado posterior y en perro lo podemos también llamar agujero yugular. Y notamos que el foramen rasgado anterior desaparece, se borra, ¿no es cierto? Está fusionada la bulla timpánica y ya no me permite ver un foramen rasgado anterior. Entonces hemos dejado aquí foramen rasgado anterior, foramen rasgado posterior, y acá en perro simplemente decimos foramen rasgado o agujero yugular. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a notar que acompañando a los cóndilos del occipital hay unos gigantescos agujeros en el caballo. Son los agujeros hipoglosos. Por ahí emerge el 12º par craneal, que es el nervio hipogloso, que es un nervio motor para mover la lengua. Entonces, agujero hipogloso. Si en alguna cabeza, porque puede pasar en algunas instancias, encuentran un agujero acá adentro, pequeñito y que no atraviesa al otro lado, lo van a llamar agujero condilio. No es constante, miren que acá no está. Pero sí me interesa que sepan el agujero hipogloso. Veamos cómo se presenta en perro. En el perro entonces notan que el agujero hipogloso es minúsculo, tiene el diámetro de una aguja y va adelante de los cóndilos, no está perforándolos, va adelante de los cóndilos. Entonces vemos acá el hipogloso del lado izquierdo, el agujero hipogloso, y este es el agujero hipogloso del lado derecho. Estamos ahora a la altura de la bulla timpánica. Saben que es una enorme saliente no articular del hueso temporal en donde se aloja el oído medio y el oído interno. Bulla timpánica, muy desarrollada en felinos, en porcinos y en bovinos. En bovinos es gigante, acá está roja. ¿Sí? Eso me indica la capacidad auditiva. Entonces, si ustedes ven la calavera de un gato o de un perro, fíjense que proporcionalmente al tamaño es enorme. ¿Sí? Sabiendo que esa es la bulla timpánica en humanos y en animales, ella presenta 2 agujeros. Afuera presenta el meato acústico externo por donde entra la onda sonora. Y adentro de la bulla timpánica, para observar, tenemos que hacer un corte mediano o un corte sagital, y vemos que presenta entonces un meato
acústico interno. Ese meato acústico interno, ven que está rodeado por bulla timpánica. En ese sitio esa bulla timpánica en humanos y en animales es muy dura. Aquí ven nuevamente el meato acústico interno, oigan. Esta masa de hueso se le llama porción petrosa del temporal. ¿Por qué petroso? Petroso quiere decir duro, es muy duro. Yo creo que es una de las partes más duras del esqueleto humano y animal, la porción petrosa del hueso temporal, envolviendo al meato acústico interno. Recuerden lo que les expliqué en la clase pasada. En agujeros o forámenes también podemos contar a los senos paranasales. Vieron que hay un seno paranasal frontal, maxilar, palatino, ¿no es cierto? Etmoidal y esfenoidal. Etmoidal arriba, esfenoidal abajo. Y un seno cornual para las especies que posean cuerno. Bueno, vámonos ahora a mandíbula. Mandíbula, entonces, en humanos y en animales, no importa qué especie sea, mientras tenga mandíbula, notaremos que acá en la cara interna de la rama de la mandíbula está el agujero mandibular. Es igual en una mandíbula equina, no importa, o humana. Y que si yo pudiese sondear hasta acá, voy a salir al foramen mentoniano, o agujero mentoniano. Notan que en vacas y caballos es uno solo, a cada lado, mientras que en perros, en porcinos, van a notar que aparecen varios forámenes mentonianos. Volvemos al dilema que nos pasaba con el foramen palatino, que en perros y en porcinos vamos a encontrar varios forámenes palatinos anteriores. Cojan el más grande y le dicen palatino mayor y al otro le dicen palatino menor. Entonces acá lo mismo. Cogemos el foramen mentoniano más grande y le decimos mentoniano mayor y a los otros les decimos mentonianos menores. Y se acabó el problema. Fin. Esos agujeros.